Vamos a retomar las conferencias recibiendo con agrado a Patricia González Gutiérrez. Es la primera vez que se encuentra entre nosotros. Le doy mi más cordial y sincera bienvenida. Patricia se licenció en la Complutense de Madrid, donde también se doctoró, con una tesis sobre el control de la natalidad y del cuerpo femenino en Roma. Su tesis fue publicada posteriormente con el título atractivo El vientre controlado, anticoncepción y aborto en la sociedad romana. También es autora de Soro, un libro de mucho éxito, editado en Despertaferro, y ha sido además asesora histórica de la serie El corazón del imperio, precisamente hablando sobre las mujeres en Roma. Ha realizado también 2 másteres, uno en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la Autónoma de Madrid y uno en Estudios de Género por la Universidad de Sevilla. Ha sido becaria de investigación en la Complutense y profesora de un programa senior en la UNED, además de dar clase en instituciones privadas como el Centro Elba y CECOLE. Su interés por la divulgación le ha llevado a dar charlas en colegios e instituciones, tanto privadas como públicas, como por ejemplo las llevadas a cabo en la Asociación Las Sin Miedo de Sevilla, nombre muy atractivo, el Museo Provincial de Guadalajara, el Museo del Foro en Zaragoza o el de San Isidro, Madrid. En su carrera investigadora, Patricia ha dado conferencias y ha publicado artículos sobre varios temas, como la mujer en el cristianismo primitivo, la corporalidad femenina en el mundo clásico, la educación femenina en Roma o sobre el tratamiento historiográfico de los personajes históricos femeninos. También ha colaborado en la organización de diversos simposios, en la edición del reciente libro Blame It on the Gender y realizado estancias de investigación en Roma y Oxford. Actualmente es miembro de la Asociación Barbaricum dedicada al conocimiento sobre el mundo romano tardoantiguo. Patricia, bienvenida. Tienes a tu auditorio. Creo que, como hemos visto anteriormente, debemos dejar un margen por si hay preguntas. Estás en casa. Perfecto. Bueno, lo primero, dar las gracias al público. Sé que venís por el aire acondicionado, pero os doy las gracias igual. A la organización que ha cometido el error de ponerme justo antes de comer, se lo agradezco mucho también, a las instituciones y al museo. Segundo, voy a hacer 2 advertencias de contenido. La primera es, las plantas quieren mataros y en su defecto esterilizaros. No comáis plantitas del monte, no pongáis en práctica estos métodos. Parece una tontería, pero dado que ya me lo han preguntado, prefiero hacer. Recordad, mataros. En general todas las plantas quieren mataros. Las florecitas estas súper monas, venenosas todas. ¿Vale? Así que esto es peligroso, con muertes lentas y dolorosas. El segundo es que igual en un momento dado la conferencia se pone un poco hardcore, así que si alguien tiene algún problema, es aprensivo... A ver, no he puesto las fotos buenas de verdad porque he tenido en consideración que luego hay que comer, así que no quiero que me maten, que esto se va a grabar. Pero os avisaré por si alguien quiere salirse justo cuando hable de abortos quirúrgicos, embriotomías y tal. Y avisaré de todas maneras si se me pira la pinza, es justo después de que hable del tema del vino, ahí viene el tema chungo. Lo digo porque, a ver, son temas delicados que igual a alguien le da un parraque desde trauma personal. Tengo un colega que se desmayó una vez porque me salió una gota de sangre, igual no quiere pensar en que se hacían estas cosas. Vistos ya los 2 disclaimers del asunto, empezamos con la conferencia. La primera cuestión es, bueno, pero ¿tienes tema para hablar? Porque, a ver, anticoncepción, aborto, suena a tomarse la píldora, una cosa como muy actual. Sí. En principio, porque además los romanos sabían que el parto era peligroso. Los partos se calcula que 1/4 parte de los partos acaban mal, para el niño, para la madre, para ambos. O sea, pensad en cuántos habéis nacido por cesárea, cuántos ha habido fiebres después del parto, cuántos ha habido algún tipo de preeclampsia antes, pues muertos, estabais todos muertos. De hecho, la mortalidad infantil llegaba al 50% hasta los 5 años, con lo cual los romanos investigaron y se preocuparon en
dentro de toda la ciencia médica que la cuestión ginecológica fuera bastante potente. Y además hay una cuestión de que todas las sociedades siempre, jamás, desde el principio de los tiempos, se han preocupado por el control de la natalidad, cosa que es obvia. Puesto ahí que me voy a saltar en este caso el infanticidio, que igual es el método de control más normal en estos casos, ya tengo 5 niños, pues el sexto se va a la basura, y esto era completamente legal. Bueno, había normas restrictivas, pero normas, que afectaría además sobre todo a las niñas. De hecho, la ley de las 12 tablas dice que deberían quedarse a todos los niños varones, pero solo a la primera de las niñas. Y además, a todo esto se llega por una elaborada experimentación médica consistente en me he comido esto en un periodo de emergencia y me he muerto, que es la experimentación básica de todos los pueblos con la medicina. Porque cuando hay, grandes hambrunas en la antigüedad había pocas, pero carestías muchas. Y carestías, cuando el rico pasa hambre, pues el pobre se muere. Y ahí te comes cualquier cosa. El hierbajo del campo te lo comes. Un percebe. O sea, el primero que se le ocurrió comerse un percebe tenía mucha hambre. Pues con los hierbajos pasa lo mismo. ¿Y qué os he dicho antes de las plantas? La mayoría intenta mataros. Entonces, cuando eso hacía efecto, que va a depender siempre de la dosis, es decir, oye, pues me queda bien para sazonar la comida, en dosis un poco mayor me cura esto y en dosis un poco mayor pues me voy al hoyo. Y eso al final parece una tontería, pero es una experimentación de siglos que lleva un conocimiento bastante estupendo. ¿Se oye con eco? Que me oigo yo un poco con... Me acerco más y hablo flojito o lo que sea. Así que sí, es decir, hay métodos para investigar en estas cosas, había una medicina y una fitoterapia desarrollada, también había mucha chorrada genérica, que ya lo iremos viendo, y había una planificación familiar. ¿Y era legal? Vale, la versión corta es sí. La versión larga es que sí, dependiendo del momento, de la persona y de ciertas circunstancias. Entonces ya veremos el tema de los asuntos legales relacionados con esto. Y luego tenemos también un programa historiográfico, porque si ya las fuentes romanas son interesadas, las siguientes más, y actualmente sigue siendo un tema de debate. Entonces, cuando investigas en estos temas, pues te enfrentas a siglos y siglos de cuestiones varias morales más allá de lo que es la medicina. Y esto también tiene una cuestión de, bueno, pero el feto tenía derechos, porque yo he visto derecho romano y el feto sí. El feto tiene derechos, pero siempre condicionados a que naciera. Es decir, no es que los derechos sean en sí del feto. El feto es considerado una parte de la madre o una víscera más. Pero como futuro hijo sí tiene derechos, por ejemplo, a ser parte de la herencia. Si una mujer está embarazada y se muere el marido, si en el testamento no se nombra a ese futuro hijo, el testamento quedaba anulado. Tenía derecho a que, por ejemplo, yo qué sé, no se torturara a la madre para que no saliera la cosa un poco regulinchi. Entonces, ahí sí hay unos derechos, pero siempre condicionados a que naciera y a que naciera vivo. Hasta creo que los 80 todavía la definición de hijo en España era que naciera con forma humana y pasara 24 horas vivo fuera del útero materno. Lo de la parte humana es importante, porque de hecho el derecho romano debatió mucho que se podía considerar forma humana o no, porque los prodigia o los monstros había que sacrificarlos. Entonces era como, vale, si nace con 2 cabezas tenemos claro que forma humana no es, pero ¿y la polidactilia? Que dijeron, bueno, si sale con 6 dedos, consideramos que sí es humano. Si ya tiene más, o si es una mola que simplemente es una masa informe, pues tampoco. El juramento hipocrático dice que no se puede abortar. Vale, cuestiones básicas. Primero, el juramento hipocrático no se lo ha tomado en serio jamás, nunca nadie. Fue una cosa de señores pitagóricos y luego a los médicos les molaba mucho decir, sí, mira, tenemos este juramento, pero hola, nadie se lo tomaba demasiado en serio. Es una cosa como muy ritual. De hecho, es una cosa a la que hemos dado mucho más importancia ahora, modificándolo, por supuesto, que en su momento. Porque en su momento además tenía cuestiones económicas con los alumnos y tal, que bueno, igual hoy, pues yo qué sé, no te apetece pagarle parte de tu salario a tu profesor jubilado de 80 años que te hizo la vida imposible.
Y además hay otro debate que sí tienen en la antigüedad, cuando se dice ¿por qué se dijo lo del aborto? Que hay quien decía, bueno, se dijo porque se considera que el médico tiene que tener respeto por todas las vidas, entonces si incluso tiene que respetar esta mierda que no respetamos ninguno, pues entonces va a respetar más el resto. Creo que eso es Sorano el que lo dice. Y luego hay otros que dicen, bueno, no está prohibiendo el aborto, está prohibiendo dar pesarios abortivos, porque la fórmula que conservamos hace referencia a los pesarios, que se consideran más peligrosos. Entonces lo que se está diciendo es, no daré medicamentos peligrosos para causar un aborto, porque hay otros métodos más sencillos. También eran peligrosos y dolorosos, pero bueno, está ahí la cuestión. Pero nadie pensó nunca que de verdad estuvieran prohibiendo el aborto en el juramento. De hecho, cuando se habla de las legislaciones de Augusto, tal, siempre son legislaciones pronatalistas, pero en realidad no puedes obligar a la gente a tener hijos. Entonces no hay una prohibición de los abortos, no hay una prohibición de la anticoncepción, no hay una prohibición del celibato. Hay penas económicas de si eres célibe, pues te freímos a impuestos, que son impuestos que según vas teniendo hijos te vamos quitando, pues como las familias numerosas hoy, un poco por el estilo. Y luego premios de prestigio. Te ponemos una estatua en el foro si tienes 13 hijos vivos. Y además te permitimos pasearte un día para que todo el mundo te aplauda y te eche flores. Literal. O, por ejemplo, que cuando hubiera que elegir provincia, el que estuviera casado y el que tuviera hijos tuviera prioridad. Son todo este tipo de cuestiones y luego, por supuesto, pues poner niños pintados por todas partes. En el Arapaquis los niños tienen mucha importancia en eso, aunque algunos no fueran suyos, aunque algunos se los cargaran unos años después, de hecho. Yo qué sé. O sea, eran muy pronatalistas, pero también muy de matarse entre ellos. Hecho este inciso, segundo inciso antes de meternos en materia. El tema de la reproducción. Porque esto... Podemos creer que no, pero saber o no de la reproducción o qué ideas se tengan sobre la reproducción, pues afecta ligeramente al tema de intentar impedir esa reproducción. Lo primero es que se discutía mucho si había una o dos semillas, es decir, si las dos personas en una pareja influían en la creación. No tan curiosamente, para la mentalidad de la época, la parte que se negaba era la femenina. Es decir, lo de papá pone una semillita en mamá es literal, se pensaba que era como una semilla en tierra y que la mujer solo aportaba como la materia o el horno. De hecho, son metáforas muy habituales. La metáfora agrícola es tremendamente habitual en latín y bueno, también en fuentes griegas. Lo cual lleva también una serie de metáforas sexuales con arados y campos y cosas bastante, bueno, pues eso, no vamos a insistir en las metáforas sexuales con arados. Y de hecho hay un fragmento de Aristóteles en que se habla de un oráculo de Delfos que le da a los trecenios que dice no plantéis en el surco demasiado joven. Entonces los dos parece que se volvieron locos con el tema de la agricultura hasta que dice Aristóteles melones, que no os dediquéis a jincaros a niñas de 12 años porque igual los partos demasiado prematuros son peligrosos. Gracias. ¿Por qué? Porque las mujeres en este caso se casaban normalmente bastante jóvenes. A ver, hay debate sobre la edad real de matrimonio media. Probablemente en las clases populares se alargara un poco y sí que se casaran en los 15, 16, 17, pero la edad legal de matrimonio en Roma son los 12. Y teniendo en cuenta que el derecho habla mucho sobre casos de qué pasa cuando una niña se queda embarazada antes o cuando una niña comete adulterio antes de los 12, es como, no quiero pensar en la casuística que dio eso. ¿Por qué? Porque después de los esponsales muchas veces se mandaba a la niña a la casa del marido para que la educase directamente la familia del marido, porque esto es como los cachorros, si lo educas tú pues te sale mejor, pues esto lo mismo. Sobre todo en Egipto, que tenemos más censos, hay niñas de 9, 10 años que mueren estando ya casadas o de parto. De hecho hay yo lo he dicho alguna vez, me afectó mucho una lápida funeraria, un epígrafe funerario que hay en el Museo de las Termas de Diocleciano en Roma,
que es de una niña muy pequeña, pero sale representada, se murió ya casada, aunque el padre es el que dedica la lápida, y sale como una matrona, con todo el aspecto de una matrona, pero con una cara muy de niña pequeña. Entonces, es bastante probable que muriera en su primer parto. Livia se había casado a los 15 y antes de los 18 había tenido 2 partos y un aborto. Que de hecho es algo que no se suele decir. Siempre se dice, Livia no tuvo hijos con Augusto. No es cierto, Livia tuvo un hijo con Augusto, lo que pasa es que no llegó a nacer vivo. Entonces ya veremos que puede que fuera un aborto tardío por problemas o simplemente que naciera muerto. Y estos procedimientos son tan agresivos que muchas veces las mujeres no podían volver a tener hijos simplemente porque el cuello del útero no aguanta el peso después de estas manipulaciones, que es uno de los riesgos de los abortos inducidos, que al final se pierda la capacidad muscular. Vale. La segunda cuestión es que, claro, ahí hay que justificar por qué coño los niños a veces se parecen a la madre, cosa que Aristóteles dice que es la primera forma de monstruosidad, porque los niños tienen que parecerse a los padres, pero a los padres no en masculino genérico, tienen que parecerse a los padres, padre-hombre. Entonces, la primera parte de, bueno, me ha salido una niña o se parece a la madre o todo lo que sea como femenino. Es como, gracias Aristóteles, y aún así eres mejor que Platón, no digo nada. Entonces se debatía mucho este tema. Y luego también se debatía el cómo se forma. Lo que ganó fue el cuerpo único. Es decir, hasta el siglo XVII-XVIII se pensaba que las mujeres eran un hombre a medio hacer, porque dentro de la cuestión de la cocción, literalmente si el feto recibía menos calor, pues no se acababa de cocer bien y salía pues la cosa esa chuchurría que tiene la regla todos los meses y es así como blandita. ¿Por qué? Porque no se ha acabado de cocer bien. Y como no se ha acabado de cocer bien, no es capaz de cocer bien los alimentos, pues entonces sale la menstruación, que es un residuo. Y de hecho veremos que esa idea va a afectar muchísimo. De hecho, cuando en el 17 y 18 se empiezan a representar modelos dobles, porque, haced un poco memoria de cuántas veces en realidad habéis visto modelos anatómicos dobles o que no sean un esqueleto masculino o un modelo masculino. Lo que se hace es para enfatizar mucho la diferencia, que es irreal, en realidad. Los típicos modelos son ese que os he puesto, que es del 19 ya, de 1800 y pico. No hay tanta diferencia. Es decir, ni de altura, ni de conformación, ni siquiera de pelvis. ¿Habéis visto las típicas miradas estas de lo de la bola? Pues la biología dice que en realidad no, y no estamos tan preparadas para el parto y por eso nos morimos de forma masiva hasta que ha llegado la etapa moderna. Porque en realidad no es una cuestión tan adaptada. Ganamos manos prensiles con el bipedismo y ganamos también pues una lotería y una ruleta rusa en el tema del parto porque es muy estrechita la cadera. Y en esto también tenían un tema de explicaciones, es decir, griegos y romanos se esforzaron mucho en explicar el tema de las semillas, del dimorfismo y tal, y hay algunas muy curiosas. Sigo poniendo Hipócrates porque textos hipocráticos es muy largo, pero en realidad no existió un Hipócrates como tal y todos estos textos son un conjunto de muchos años de experiencia. Y en este texto sí se aboga por las 2 semillas, pero aparte que cada persona tendría 2 semillas en sí. Entonces, dependiendo de la combinación, de si padre y madre sueltan semilla y las 2 son femeninas, te sale una mujer súper femenina, súper mona y súper fem y muy pin-up, pero si es masculina y femenina, bueno, el texto es largo y no sé si los de atrás no veis un carajo, ¿verdad? Bien, no pensé que iba a ser un poco más, me pasé un poco con el tema texto, pero os lo resumo en esto. De hecho, es un texto muy largo, he puesto solo la parte de cuando sale mujer. Entonces, te puede salir, dependiendo de la combinación de semillas, pues una mujer súper pin-up o una mujer que sea un poco marimacho o la que sea muy masculina. Si se están refiriendo desde lesbianismo a cuestiones trans, no lo sabemos. Simplemente como que recogían todo el paraguas de la posibilidad de que, claro, si había una mezcla rara ahí, pues la señora no te saliera como muy femenina. Y tenemos una serie de casos, de hecho. Bueno, os he puesto ahí a mis señoras que se enterraron juntas en el cerámico, que no tienen ningún tipo de relación de parentesco y que se querían mucho y por eso presuponemos que eran amigas del alma y por eso decidieron enterrarse juntas. Pues de estos hay unos cuantos casos en Roma.
pero no entra en la cuestión porque esas pues, tenían pocos hijos por cuestiones básicas. Lo que hemos dicho de la menstruación, de que era un residuo, también va a afectar tanto a cuestiones de anticoncepción y aborto como a mitos varios. Como era un residuo, era venenoso, y como es un residuo que además proviene de la mujer, que ya es un poco así como venenosa de por sí, pues mal todo. Entonces se crea toda una serie de mitos en que la menstruación es algo que se usa tanto en cuestiones mágicas como también va a ser ingrediente en algunas de las recetas abortivas, sobre todo mágicas. Ya os contaré, hay algunas recetas estupendas que podéis probar en casa que seguro que son súper efectivas. Y podías hacer otras cosas como estropear espejos, estropear espadas, matar abejas, hacer que los perros tengan rabia, hacer abortar a las yeguas o a otras mujeres, controlar el tiempo, y de hecho había una de estas rollo tormenta en los X-Men, que si te ponías así delante de una tormenta y te desatabas el cinturón y estabas menstruante, la tormenta se asustaba y se iba. También había método de control de plagas, que era que a una mujer menstruante se soltaba el cinturón y correteaba alrededor del campo, y entonces claro, los bichillos se morían. Tenía que corretear porque también podías agostar las mieses o estropear las plantas, entonces hay un delicado equilibrio entre que te cargaras a la plaga y te cargaras el... Reíros, pero lo de no poder regar las plantas con la regla, de hecho yo en las charlas de los coles había gente que decía, ¡ay, mi abuela me dice eso! Y yo, madre mía. No poder hacer mayonesa, no poder lavarse la cabeza, no poder participar en la matanza del cerdo, no poder entrar en las bodegas también porque estropeabas el vino, que es como, ya me estáis echando la culpa, a ver qué habéis hecho vosotros, y la culpable voy a ser yo por entrar con la regla en la bodega. Y esto además tenía una segunda parte que era el tema del útero errante. El útero errante es, vale, esto es más folclórico que médico, los médicos se pasaron mucho tiempo diciendo que esto era una soberana chorrada, pero aún así pervivió mucho. La culpa esta vez no es de Aristóteles, pero va a ser de Platón, porque Platón tiene la culpa de todos los males de la sociedad occidental desde que nació, y lo sabemos todos. No me vais a llevar la contraria en esto. Que decía que el útero es una especie de animalillo que cuando se enfada por falta de embarazos, partos o relaciones, pues se enfada mucho, se pone furioso y se dedica a mordisquear cosas. Está la versión un poco médica que es, claro, si el pobre se reseca, pues se pega a los órganos de al lado y como que les chupa la humedad, entonces pues te da un ataque histérico. Que histeria significa histeris es útero, y el ataque histérico no es lo que en el 19 se consideraba un ataque histérico, y era simplemente pues que te daban convulsiones y palmabas, o te quedabas muda, o te daban sofocos, que es como, bueno. Y esto se solucionaba pues teniendo relaciones habituales para que aquello permaneciera húmedo, haciendo sahumerios para que el útero oliera cosas guays y entonces fuera hacia la entrada y no se dedicara pues a incordiar a los pulmones, o teniendo embarazos. Y de hecho se decía que muchos de los problemas de los niños se solucionaban con el primer embarazo. Esto metía muchísima presión, claro, a las niñas, por ejemplo, para tener su primer parto. Porque si te dicen, bueno, es que no solo es que te vas a quedar para vestir santos, sino que es que te vas a morir, pues no sé, igual los ataques histéricos y la ansiedad contribuían a que efectivamente eso fuera una profecía autocumplida, porque muchos de los síntomas de los ataques histéricos son síntomas también de ansiedad, pues temas de ahogos sin causa aparente, cosas así. Y decimos, o sea, ¿quién mierda se iba a creer esto? Vale, pues sí. De hecho, Apuleyo, el del asno de oro, todos pensamos que es un señor serio porque siempre tendemos a pensar en los escritores antiguos como señores serios. Spoiler, no. Este señor se dedicó a seducir a una señora anciana, casarse con ella, conseguir que se desheredara a los hijos para quedarse con todo. Entonces, claro, los hijos que no podían acusarle de fraude porque todo estaba hecho en buena ley, le acusaron de usar la magia para seducir a esta mujer. Parte de la defensa fue, ¿qué estáis diciendo? Si yo no sé nada de esto, es escrito un libro entero sobre el tema. Gracias. Dice, no, claro, es que me acusan con estos ingredientes y me acusan de comprar estos pescados específicos, pero yo solo quería hacer un guiso, si tú ves otra cosa, Pero el punto fuerte fue, en realidad yo lo he hecho por el bien de esta señora, porque esta señora llevaba viuda mucho tiempo, entonces iba a tener ataques histéricos y yo en realidad le he salvado la vida. Entonces, como ella lo sabe, pues ha decidido dejarme toda su fortuna.
Le funcionó, porque esto lo sabemos por la apología, que luego la dejó por escrito y sabemos que no le pasó nada. Entonces, el argumento es que el útero de esta señora iba a decidir morderle el bazo, pues funcionó. Os he puesto ahí, de hecho, unos esvotos etruscos están no en el Massimo l'Eterno, bueno, da igual, en un museo en Roma, y tienen forma de pececillo. Entonces, muchos de estos esvotos, aparte de que aparecen, ¿ves? Los esvotos íberos así con sus... No, los romanos los presentaban siempre exentos y a veces con forma de animal. La segunda cuestión es, ya entrando en lo que son los métodos en sí, porque igual estáis diciendo, no sé, llevamos media hora de conferencia y no has hablado de nada de aborto y anticoncepción, pero dejadme tiempo que estas cosas hay que explicarlas. Es qué capacidad real tenemos de distinguir ciertas cuestiones. Una es cómo distinguimos entre la anticoncepción y el aborto temprano. Las ludinas realmente no lo hacemos. O sea, hay cosas que utilizaban que realmente eran anticonceptivas y otras que son claramente para abortos tempranos. Todo lo que es emenagogo, que favorece la menstruación, pues en realidad pues no está previniendo un carajo. Por ejemplo, de hecho en Egipto tenemos el papiro Ebers, una de las recetas que parece que sí que tiene más pinta de funcionar. Hay una muy buena con caca de cocodrilo, que consiste en mezclar caca de cocodrilo y meterlo en un pesario. Vale, técnicamente también funciona porque cambia el pH vaginal y tal, pero bueno, digamos que igual el riesgo de infección, y ya veremos que también el tema de conseguir caca de cocodrilo, pues no sé, si hay caca de cocodrilo y cocodrilos, igual las plantas son un poco más fáciles de conseguir. Hay algunas que no. De hecho, una muy usada es la ruda, y Plinio dice que la ruda robada funcionaba mucho mejor, con lo cual podemos imaginarnos a los romanos colándose en el huerto del vecino para robarle la ruda. Y bueno, Plinio es un señor muy majo, pero igual tenía ideas un poco locas. A ver, inciso 2. Plinio no es ese señor loco que murió cayéndose a un volcán porque fue un científico loco, que a veces se le presenta así. Plinio era el señor gobernador de la flota de Miseno, y cuando vio el percal y vio que pasaba algo, intentó montar una expedición de rescate. Creo que fue la única vez que tuvo sentido común en su vida este hombre. Y murió porque no logró entrar ni en Pompeya ni en Herculano. De hecho, en Herculano los arqueólogos pensaban que había menos cuerpo porque la gente había logrado escapar, y se los encontraron a todos en el puerto porque les debió pillar la erupción viendo los barcos. Lo que pasa es que entre la retirada del mar y el viento en contra no lograron entrar en el puerto, y en Pompeya tampoco. Pero en Estavia sí. En Estavia fue una de estas... Es como la gran olvidada porque siempre es Pompeya y Herculano, pero Estavia también, pues el volcán se cargó como media ciudad. Y murió porque intentando rescatar a un amigo que era muy mayor, pues no llegaron y se ahogaron llegando a la orilla, básicamente. Por eso no vamos a encontrar el cuerpo de Plinio, porque ese sí lo recuperaron. Pero luego tenía cosas como, aún siendo el señor gobernador de la flota de Miseno, que decía que el mejor remedio contra las migrañas es hacerte un sujetador a la cabeza, y el mejor remedio para los males de la menstruación es llevar un salmonete en la mano. Entonces podéis tener esa imagen de Plinio con el sujetador de su mujer y la mujer llevando un salmonete en la mano. Tiene puntos, porque hay muchas cosas de estas de folclore que solo conocemos por Plinio, porque no te lo recogen ni los médicos ni gente como más seria, y Plinio fue como Heródoto, topa adentro. Os dejo 25 libros, que todos sabemos que están hechos, porque también decía que el mejor remedio contra la picadura del escorpión es ponerse a follar inmediatamente. Entonces todos sospechamos que tenía un escorpión en formol. Pero también dice, por ejemplo, en su beneficio, cuando está hablando de pintores, dice, bueno, y también existen pintoras como tal, no sé qué, no sé cuántos, y es muy injusto que, por ejemplo, ella de Cícico era mucho mejor que sus contemporáneos, pintaba más rápido, estaba mucho más valorada, le pagaban más, pero ahora vas a las galerías de arte y solo ves las obras de los mediocres de sus contemporáneos. Pues tenía ahí una mezcla muy guay entre creerse absolutamente... Plinio era un poco el señor que iba a ir con la power balance, la cristaloterapia, el reiki y toda terapia que se le ocurriera, pues ese señor era Plinio y lo recogía todo, lo cual a nosotros nos resulta muy útil, pero bueno, tenía estas cosas.
Volviendo desde Plinio, otro de los grandes problemas es que todos estos remedios de los que vamos a hablar, todo depende de la intención y la dosis. La intención puede ser alinear la comida, la intención puede ser provocar un aborto, la intención puede ser mandarte a otro barrio. Y eso va a complicar mucho las cuestiones de responsabilidad, por ejemplo, en los médicos, que ya veremos que hay una serie de responsabilidades legales. O de transmisión de las recetas. De hecho, hay un problema con que los griegos y romanos acaban poniendo las recetas en verso para que la gente supiera que si no rimaba bien había un problema en la dosis. Porque es muy fácil poner un 0 de más, un 0 de menos. De hecho, ha habido casos actualmente de informes malos o de equivocarse y ponerle a alguien 10 veces más dosis de un documento y mandarlo al otro barrio. Entonces, esto en Roma pasaba y encima con recetas que se pasaban de oye, pásame un papiro con tu receta para algo que le voy a dar a un paciente, pues había problemas de transcripción. Porque además los médicos seguían teniendo letra de médico. O sea, conservamos algunos papiros que dices, ¿por qué no tengo que leerlo yo? Pero vamos, gracias. Y luego además tenemos otros problemas con las fuentes. Por ejemplo, el tema de saber qué ingredientes cada uno. Dices, ¿parece sencillo? No. De hecho, no lo es ni siquiera en la actualidad. Las plantas y los animales son las cosas con mayor cantidad de polisemia y nombres raros y todo en la historia de la humanidad. Es decir, pensadlo. El viola, la palabra viola, en latín se refería como a 3 o 4 especies distintas. Ojo, estos romanos, tal. Vale, violeta y alelí también son sinónimos hoy en día. Parte de eso lo pensamos alelí, pero como seguimos usándolo en otros idiomas le acabamos llamando también violeta, pero a la violeta también le llamamos de otras formas y muchas veces incluso a los pensamientos morados se les llama violetas. Entonces, pensando también con la manzanilla y la camomila. ¿Son sinónimos? Sí. ¿Para qué? Para 2 plantas distintas. A las 2 las llamamos manzanilla y camomila, pero son distintas, son 2 plantas. Entonces es como, y esto pasa también. También tenemos manzanilla y camomila en la antigüedad mezcladas. Lo cual crea un cierto problema, porque además, ¿cuál es la solución para esto? Pues las describes. Cosa, por ejemplo, que en el alelí y la violeta, pues funciona, ¿no? Una es morada y la otra no. Pero no es tan fácil cuando son plantas que tienen otras plantas que son muy parecidas. Y a eso hay que añadirle todo el tema de silencios, no transmisiones, críticas, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a hacer un experimento. En estas 3 hay solo una planta comestible. Una es el perejil, que es la única comestible. Otra es cicuta, que hombre, os la podéis comer, pero no lo recomiendo. Y otra es una planta que se da muchísimo en Galicia, que se llama nabo del diablo, a la que también se llama cicuta de agua, pero no es de la familia de la cicuta, pero se parece. Entonces, entonces vamos a hacer un juego. ¿Quiénes pensáis que el perejil es la primera? Levantad la mano. Aquí vamos a jugar de forma estupenda. La primera. ¿Quiénes votáis por la primera? Veo una mano por ahí. ¿Quiénes votáis porque el perejil es la segunda? Vale. Muertos, estáis todos muertos. El perejil es la tercera, ¿vale? ¿Cuántos habéis muerto ya con la cesárea o con el este? O sea, si levantáis la mano creo que quedáis un 30% de personal vivo ahora mismo. La primera es la cicuta, la segunda es el nabo del diablo y la tercera es el perejil. Sí, ha habido casos de gente que se envenena. Es tremendamente amargo, pero luego esa es otra cuestión que no vale para nada. La rúcula o los pensamientos de león son los 2 bastante amargos y son perfectamente comestibles. O sea, podéis ir al campo, coger un montón de dientes de león y haceros una ensalada. No va a quedar la cosa más rica del mundo, pero si se mezcla bien es eso, es como la rúcula, pero un poco más amargo. Y hay plantas que no son tan amargas y son venenosas. Entonces ha habido mucha gente que ha dicho, mira qué perejil más majo. Volvemos a no cojáis plantas en el monte, por favor. ¿Vale? No, esto es algo que parece que la gente tiene como muy asumido con las setas, pero luego dice, mira, perejil salvaje. Bueno, un señor se murió hace poco en Galicia. Hay que comerte como, no sé, o sea, con la cicuta creo que la dosis letal es como 12 gramos de raíz, lo cual hacía bastante caro lo de matarse con cicuta entre los griegos, que era como la ejecución de élite, o sea,
Sócrates no se suicida, le ejecutan. Lo que pasa es que le ejecutan con el método fácil porque sí que es cierto que parece que si pasas la dosis letal, es una muerte bastante apacible para lo que suelen ser los venenos, que ya os digo que con unas... Bueno, a ver, también hay que decir, el perejil técnicamente también es venenoso, pero necesitas comerte mucho más que con cicuta para morirte. Gracias. Gracias por mi charla de hoy, que en vez de anticoncepción y aborto se lo vais a pensar, las plantas quieren matarme. Eso es mi tesis, cómo envenenar a la gente con lo que tienes en la cocina. Y todo esto además llega con una experimentación detrás bastante potente. Ya hemos dicho que se puede experimentar. Una es la asociación. Plantas que acaban asociadas a otras plantas, entonces las otras plantas se consideran emenagogas, abortivas, etcétera, etcétera. No sé si de aquí lo habéis oído, pero todavía sigue circulando por los foros lo de que el agua de garbanzos o los garbanzos son abortivos, el agua de cocer los garbanzos. No va a funcionar, o sea, esto ya no lo intentéis, no os vais a morir, pero igual que no os vais a morir tampoco va a funcionar para nada. Y eso lo repiten muchas fuentes, que los garbanzos son abortivos. Vale, todos nos hemos comido los suficientes cocidos para saber que no. ¿Por qué se dice? Pues probablemente por la asociación, porque ahí Plinio sí que tiene un poco de ojo. Bueno, o sea, estoy diciendo que no tiene sentido común, pero muchas cosas las sabemos por Plinio. Que son los garbanzos silvestres los que son abortivos. Y eso sí se asocia a que lo que llamamos nosotros garbanzos silvestres son los yeros o los almortas, que consumidos a largo plazo son tóxicos. De hecho, la latiriosis y todo eso está asociado al consumo de estas plantas. Algo de lo que tardamos mucho en darnos cuenta. ¿Por qué? Porque las plantas quieren matarnos, menos la patata es buena. O sea, podríamos alimentarnos a base de patata y eso no provoca cosas, pero alimentarnos a base de cereal causa raquitismo, súper divertido cuando el raquitismo modifica la configuración de las caderas y provoca más muertes en el parto. Comer demasiado maíz también trae problemas, comer demasiadas... De hecho, no sé si os habéis fijado que las almortas, cuando se hacen cachas de almortas todavía, pero suelen estar al lado del pienso de animal, porque técnicamente solo se puede vender para piensos animales, no para consumo humano. Y de hecho en algunas sí que pone pienso animal o no apto para consumo humano. ¿Os vais a morir por comer unas gachas? No. ¿Os vais a morir por comer gachas una vez al mes? Tampoco. ¿Os vais a morir por comer gachas todos los días? Pues igual sí. Vale, esa es la cuestión, que cuando se comían gachas de forma... Porque vamos a ver, o sea, la alimentación griega y romana consistía en pan con pan, pan con más pan, pan con harina, pan con gachas, gachas con pan. Entonces, en época de emergencia, pues sí que eso y garbanzos y legumbres. Lo de la carne y tal, o sea, nuestro concepto de gastronomía de echarle carne a todo, porque si no, no es comida, de si no tiene ojos es guarnición, ese concepto es muy moderno. O sea, la dieta mediterránea es un concepto moderno. El consumo de carne y de pescado en la antigüedad a lo mejor eran 2-3 kilos al año, que no era mucho, o sea, era una comida de lujo. Por eso luego en la Edad Media les entró como la obsesión con la carne, porque es un producto de lujo. Luego hay otro tipo de experimentaciones que es la falsificación, y cuando la falsificación funcionaba hacías la falsificación de la falsificación. De hecho, no sé si es Dioscórides, dice que el canelero se empezó a sustituir por el falso canelero, y cuando este empezó a ser considerado igual de válido, pues lo sustituyeron por otro árbol más. Y decía, bueno, pero cualquiera de los tres os vale. La canela es mejor, pero lo otro os va a valer igual. También una cuestión de cuánto se importaba y cómo, porque ya veremos que hay algunos métodos que son... Entonces, hay un problema de acceso a esos recursos o la sustitución. Y también hay cuestiones de ingredientes que se importaban, pero se empezaban a usar para otra cosa. Y os he puesto el ejemplo de la caca de cocodrilo, porque la caca de cocodrilo sufre todos estos procesos al llegar a Roma. ¿Por qué? Porque es un producto caro. ¿Se importa caca de cocodrilo a Roma? Sí, pero es cara. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues empieza a falsificarla. Y entonces hay dos métodos, que es dándole arroz a los estorninos, porque los romanos sí conocían el arroz, pero bueno, era muy además alimento médico. Pues si tú le das arroz a los estorninos o granos a los estorninos, pues sale algo parecido. O mezclando harina con tierra y haciendo turuñitos, y entonces eso funcionaba también. Pero también hay una sustitución. Pues en vez de meternos caca de cocodrilo, vamos a meternos caca de buitre o caca de cabra.
Supongo que hay una segunda fase de sustitución, porque igual conseguir caca de buitre tampoco es tan sencillo. Y acaban con caca de cabra, que también sirve para, si se lo metes, según los egipcios, si metes caca de cabra en el pañal del niño, deja de llorar. Pues igual deja de llorar porque deja también de hacer cosas de vivo, pero dejar de llorar, deja de llorar. La otra opción es, si mojas el chupete en opio y se lo enchufas, pues también deja de llorar. Que nos reímos mucho, pero lo de mojar el chupete en anís de nuestras señoras abuelas para que el niño se callara, pues es un poco en método suave, porque lo del opio no lo llevamos tan bien, pero se ha seguido haciendo. Pero bueno, ya sabéis, si tenéis niños pequeños que lloran, darles opio es una opción, por lo menos para los egipcios. Llevamos 10.000 años haciendo esto, para algo tiene que servir. Entonces hay esa sustitución. Y luego hay una variación de uso, que es que mientras los excrementos de buitre y de cabra se usan para esto, el excremento de cocodrilo pasa a usarse como maquillaje. No vamos a pasar a explicar el tema de untarse caca de cocodrilo en el... Pero bueno, como es blanquita, pues da ahí un color, no sé. Luego decía Ovidio, a ver, voy a hacer un libro sobre cosmética, pero en realidad todo esto da como un poco de asco. ¿Podéis hacerlo en la intimidad, por favor? Y es como, bueno, luego el resultado final sí te gusta, ¿no? Pero verme untarme caca de cocodrilo, no. Ovidio es bastante odioso. Está en mi lista de top 10 de odios, está ahí bastante fuerte con Platón. Luego hay gente que me cae bien, lo juro. Tenemos derecho, de todas maneras, esto es una cuestión básica, los derechos, o sea, los historiadores también tenemos derecho a que la gente histórica nos caiga bien o mal. Luego otra cosa es que los tratemos de forma más o menos honesta, pero tenemos todo el derecho a que nos caigan mal. Y luego están los métodos mágicos. Sorano ya dice que igual los métodos mágicos no funcionan muy bien y por favor que se dejen de usar porque, claro, luego hay que recurrir a métodos más drásticos porque no funcionan. Están desde los amuletos uterinos, que valen para abrir y cerrar el útero. De hecho, ahí veis, el de arriba tiene una llave para abrir y cerrar el útero y el útero aparece exento, es esa bolita de en medio. Y luego aparecen los dioses que tienen que encargarse de esto. Esto perdura muchísimo y, de hecho, cuando el cristianismo prohíba la magia médica va a perdurar mucho y lo de abajo es un amuleto cristiano para cuestiones uterinas, menstruales y demás. Reíros por ahí, creo que es es que siempre confundo las historias que están en la historia lausíaca y la de los monjes de Egipto, pero hay una en que una señora ha tenido un desliz, se ha quedado embarazada, de hecho no ha llegado a abortar, ha tenido el bebé, entonces ruega a Dios, le dice, por favor Dios, yo de verdad que me arrepiento mucho, pero solucioname este marrón, y el cuento concluye con y Dios le hizo caso y mató al bebé. Bueno, las historias de los monjes son un poco particulares y entonces dice, pero no vuelvas a pecar, y entonces la señora pues se convierte muy casta y muy pura para no tener que volver a pedirle a Dios que se lleve al cielo al pequeño bebé. Y luego hay cosas que utilizan ingredientes que podían ser usados en medicina, pero dentro del ámbito de la magia. También hay una línea muy fina, como por ejemplo suciedad de las orejas de los burros, bueno, de las mulas, porque como las mulas son estériles, pues cosas estériles pues te vale. Meter una araña en una piel de ciervo y te lo cuelgas, entonces ahí no tienes... la lógica de algunas de estas no me las preguntéis. Y luego hay una muy buena, que sale también en un papiro egipcio, que es que tienes que coger una rana, garbanzos, mojas los garbanzos en sangre menstrual, dice el papiro que a ser posible en su mismo origen, entonces rebozas ahí los garbanzos, luego le metes todos los garbanzos a la rana y luego la sueltas. Ya, la pobre rana no está muy de acuerdo con este método, pero... Y entonces, dependiendo del número de garbanzos, pues era efectivo más o menos tiempo. No intentéis este método tampoco, por favor. Apreciamos a las ranas en esta sala. No estamos a favor del maltrato animal. Luego, como os he comentado, el tema de la menstruación podía llevar también a ciertos malentendidos. Como la menstruación era algo tóxico, eso significa que la menstruación suponía una limpieza del cuerpo y como tal limpieza se presuponía que el periodo más fértil era justo después de la menstruación. Entonces decimos, muy bien, romanos, os iba a funcionar el método Giro súper bien. Pero bueno, es algo que realmente hasta hace muy poco no se ha conocido realmente cómo funciona el ciclo menstrual, entonces tenía como su lógica interna básica.
Pero eso nos complica mucho saber si algunos remedios para la fertilidad son abortivos o favorecedores de la fertilidad. Porque todos los emenagogos, es decir, todo lo que ayuda a que venga la menstruación, pueden ser usados tanto como abortivos tempranos, es decir, uy, esto no me está bajando, vamos a hacer que baje, sea como sea, quiero quedarme embarazada, entonces voy a forzar la purificación para saber cuándo tengo que... Y claro, cuanto más limpia estés por dentro, ahí nos va a depender mucho eso de la intención. ¿Lo podemos saber siempre? No. Y de hecho Plinio sí que recoge mucho esta cuestión de ayuda a traer la orina o la menstruación. Que esto es un punto importante. Plinio se refiere a plantas como la melisa es la de arriba, el hinojo marino, el agnocasto es el de abajo, el dragoncillo, las violetas, etcétera, etcétera. Algo que ya se han dado cuenta los romanos es que las cosas que son diuréticas, aparte de afrodisíacas, por eso tenemos afrodisíacos tan sumamente eróticos como comer cebollas o espárragos, algo que claramente es como comer ostras, pues lo mismo, te comes así una cebolla a palo seco y es súper afrodisíaco. Pero viene de que todo lo diurético irrita y como irrita, potencia también la sensibilidad de la zona. Que tienen realmente, o sea, la cebolla y el espárrago tienen mucho más sentido como afrodisíacos que las ostras o las fresas. O sea, las fresas tienen solo la cuestión psicológica, la cebolla tiene un efecto más o menos. Pero que los diuréticos sí son bastante menagogos, es decir, en cierta medida son tóxicos y pueden afectar al embarazo y al parto. ¿Qué os quiero decir con esto? Todas las infusiones estas chungas tipo adelgasana, cosas así, que se supone que son para perder grasa, no son para perder grasa, son diuréticas. Es para que perdáis líquido y entonces como que dé la impresión de... Son plantas que desde los romanos se lleva diciendo que pueden afectar al feto. No hay estudios con todos, pero bueno, es que muchas veces no se han hecho estudios. Algunas sí vienen con el aviso de que no toméis infusiones en el embarazo y otras no. Entonces, cada vez que vayáis a tomar infusiones de estas, recordadlo de que las plantas quieren mataros, porque hay muchas que sí que tienen cola de caballo, cosas así, que hay una cierta posibilidad de que puedan ser abortivas. Advertencia básica para la vida cotidiana. Con lo cual también recordad que son todas las que utilizaban la gente en la regla cuando quería que le doliese menos y esas cosas. Con lo cual también los preparados que te venden como especiales para la menstruación o como son los mismos que los que tenéis en... advertencia 2. Todas estas mierdas son hepatotóxicas. No es conveniente tomar este tipo de infusiones todos los días, 2 veces al día. Porque igual vuestro hígado os dice que hasta luego, Mari Carmen, y que ya os apañéis con otro. Y como no es tan fácil conseguir hígados humanos, os recomiendo que no funcione. Y de hecho hay métodos que se usaban, como las duchas vaginales, temas de tiempos y tal, que se han seguido usando hasta hoy, tan efectivas en su momento como ahora. El agnocasto, ya os diré, es una planta muy particular dentro del tema de la anticoncepción y el aborto en Roma. Y luego hay una cuestión que es el coitus interruptus, que no sabemos muy bien hasta qué punto se usaba. Sabemos que algo hay, aparte de por la obviedad del asunto, aunque antes de llover chispea, tampoco lo uséis como método básico, porque Lucrecio decía que, sobre todo las prostitutas, se apartaban en el último momento para que la semilla no cayese en suelo fértil. De nuevo la metáfora agrícola. De hecho, en la Biblia también lo tenemos. El pecado de Onán no es el onanismo, es que le habían obligado a casarse con la viuda de su hermano, pero no quería que tuviera herederos, porque se iban a considerar herederos de su hermano y él quería heredar lo de su hermano. Entonces lo que hacía era practicar el coitus interruptus todo el rato para que la mujer no tuviera hijos. Ese es el pecado de Onán. Ya es muy curioso que con la Biblia la hemos liado con todo. Es decir, ni el pecado de Onán es el onanismo, ni el de Sodoma es la sodomía, o sea, todo mal. El pecado de Sodoma es tratar mal a los invitados. O sea, hemos decidido que aleatorio,
modo aleatorio de él, pues así, con los pecados. ¿Va a ser la una? Sí, voy bien. Voy a intentar dejar un espacio amplio para preguntas y debate y tal, porque igual esto tiene más gracia un poco en consenso que solo yo hablando. Hay un par de métodos anticonceptivos especialmente particulares. Uno es el cunilingus, es decir, no tener penetración. Punto. Sí, los romanos tenían prostitución masculina. Sí, también tenían prostitución masculina enfocada a mujeres. Sí, era terriblemente ilegal. Pero nadie hacía nada. Es de estas normas que debían pasarse un poco por el forro. De hecho, en Pompeya tenemos bastantes grafitos. Tenemos algunas de prostitución masculina que no sabemos a qué público se enfocan, pero tenemos una, por ejemplo, que es marítimo, come coños por 4 ases, se aceptan vírgenes. El tema de que se aceptasen vírgenes supongo que tendría que tener relación con el cuidado a la hora de no destruir el himen y cosas así, que aunque la virginidad no era algo especialmente apreciado, igual que te pillaran siendo virgen y yéndote con un prostituto, pues tenía ciertas consecuencias legales que igual acababan contigo en una cuneta. Pero existe, o sea, sabemos que existe. De hecho, tenemos también esa representación. Lo que pasa es que ahí no tenemos muy claro quién es el que está pagando. Porque esto es una representación en las termas suburbanas de Pompeya, que es una especie de Kama Sutra chungo en que hay un montón de escenas de todo tipo. Las lucernas son una maravilla, hacedme caso. O sea, inciso 2, ¿tenían los romanos pornografía? Sí. ¿Incluía manuales porno? También. De hecho, parece que hubo un caso en que se descojonaron de un soldado al que habían apresado, no sé si era en la Galia o en Germania, y de los pocos efectos personales que había decidido llevarse en su morral era un manual porno. Entonces parece que los galos, germanos, los que fueran, pues estuvieron riéndose de él hasta el fin del mundo. Que ya es malo que te capturen, pero que te capturen con una revista porno, pues es como peor todavía. Pero bueno, y tenían, o sea, no todos los desnudos y no todas las representaciones que nosotros podamos ver como eróticas van a ser eróticas, tienen muchísimos significados, pero sí tenían cosas pensadas para pornografía. Otra cosa es que ya debatamos qué consideramos pornografía o no. Y la otra opción básica era que tú cogías un esclavo ya formaico, porque si los castras muy jóvenes no se desarrollan bien, entonces te valen para el cunilingus, pero para otro peor. Entonces ya adulto lo castrabas y entonces ya sabías que no te ibas a quedar embarazada, porque si no hay mata no hay patata, pues eso. ¿Era legal? De nuevo, no. De hecho, hay momentos en que llega a haber pena de muerte para las mujeres que se acuesten con esclavos, o la posibilidad de convertirte tú misma en una esclava. ¿Pero se usaba? Pues sí, por ejemplo, Juvenal se queja de eso, de la cantidad de esclavos que se castran. Y hay un momento en que de hecho se llega a prohibir la castración de los esclavos y la castración en general, porque en Roma, que tiene así un binario muy raro en cuanto a construcción de sexo, la pérdida de la genitalidad te elimina también del género al que se asocia. Entonces los hombres castrados se quedan en una especie de tercer género raro, lo cual podía hacer que ese esclavo, una vez manumitido, no pudiese acceder a los derechos cívicos a los que tendría derecho. Entonces se prohibió en general, salvo por cuestiones médicas, que, pues eso, en caso de una venerea o tal, o un tumor, sí se permitía. Celso tiene un punto muy bueno en que dice, bueno, todas estas cosas dan mucha vergüenza, pero haced el favor de, si tenéis una enfermedad venérea, ir al médico. Y lo ejemplifica con uno que tardó mucho, entonces ya estaba todo como medio carcomido, decidió que el punto clave era que si se le empezaba a caer el escroto a cachos, igual debía ir al médico. O sea que dice Celso, por favor, no lleguéis a ese punto, porque no les quedó más remedio que ir contando en rodajas hasta que hubo carne sana y ya luego cauterizar. Y dijo Celso, igual queréis evitaros eso en vuestra vida, por lo que sea. Vale, inciso terminado, es la cuestión de solo se permitía por cuestiones médicas, no por cuestiones religiosas, lo cual puso en problemas tanto a los sacerdotes de Cibeles como a los primeros cristianos, porque hay una frase que dice: habrá quien se haga eunuco por el reino de los cielos, y parece que hubo un cierto sector del cristianismo más radical que se lo tomó muy literalmente.
Entonces iban al gobernador provincial a pedirle permiso con su libro diciendo, es que lo dice aquí y tengo que hacerlo. Entonces su gobernador era como, no, pero bueno, lo hacían igual. De hecho, tenemos grandes padres de la Iglesia que, bueno, cuestión aparte. Era un método anticonceptivo. Oye, lo que pasa es que era igual un poco particular. Luego sí hay ya lo que nosotros tenemos como más en mente como anticonceptivo de tomarte una píldora todos los días para no concebir. Tanto plantas como animales. Las cantáridas son un escarabajo que es bastante tóxico, era considerado tanto afrodisíaco como anticonceptivo. O, por ejemplo, los huevos de castor. De hecho, parece que se pusieron tan de moda que se falsificaban con una bolsita de cuero y goma arábiga con sangre. Curiosamente, la goma arábiga es espermicida, con lo cual igual funcionaban bastante mejor los testículos de castor falsos que los verdaderos, porque efectivamente ahí sí había un principio activo. De hecho, Apuleyo, el de la señora y la herencia y tal, habla de una bruja que era una bruja un poco vengativa. A mí me cae muy bien porque decide vengarse de todo el mundo y claro, como tienen poder, que su amante le es infiel. Le es infiel, además parece que de forma bastante humillante, rollo se estaba tirando a todo el mundo y bueno. La mujer cuando se entera lo que hace es convertirle en castor. ¿Por qué? Porque se pensaba que los castores eran muy inteligentes y sabían que los cazadores lo que buscaban eran los testículos. Entonces que se autocastraban, le tiraban los testículos a los cazadores a la cara y se iban. Entonces para obligar a su amante a tener que autocastrarse le convierte en castor. No me preguntéis de dónde de dónde salía la vainilla, porque no toda viene de plantas. Los pobres castores se han llevado la parte mala en todas estas cuestiones. Luego hay una serie de plantas que también se usaban como método anticonceptivo o abortivo temprano. Muchas son bastante comunes, o sea, el perejil, el poleo, de nuevo, manzanilla, poleo, menta y todo eso en el embarazo, así como muy a tope para evitar las náuseas. Yo lo evitaría, no digo nada. O, por ejemplo, el cedro para hacer pesarios, la resina de cedro o de pino también se usaba. Es muy curioso el caso de la granada y por eso he puesto de fondo de pantalla la granada, porque la granada es un símbolo de fertilidad. Pero también se creía que la parte blanca cocida era un anticonceptivo bastante potente. Entonces, todo esto que hablaba Foucault del biopoder, pues la granada es como el fruto definitivo y por eso se cree que se asocia mucho tanto al inframundo como a todo tipo de fertilidad, porque es la vida y la muerte en una sola planta y luego además te la puedes comer. Y el caso del silfio es muy particular porque el silfio era una planta medicinal, parece que bastante potente como anticonceptivo y abortivo, que se explotó hasta tal punto que se extinguió. Pues llevamos años viendo, parece que es algún tipo de parecido a la férula común y debía ser así algún tipo de pariente. Es esa que veis en la moneda. Pero es de estos casos de extinciones por sobreexplotación. De hecho, abajo tenéis una cerámica porque claro, es que todo el mundo vivía de la explotación del silfio y era algo que se daba muy concreto. Que esto había también una cuestión, a veces no se importaba el ingrediente y se importaba la planta entera. Otra cosa es que se diera bien o no. De hecho, los primeros cítricos que entraron en Europa, porque en Roma no se conocían ni las naranjas ni los limones. De hecho, la naranja es curioso porque el color está nombrado por la fruta. O sea, los romanos no tenían una idea de color naranja. Hablan de amarillo rojizo, de rojo amarillento, pero no tenían el color. Y lo primero que se introduce son los cidros. ¿Sabéis lo que son? Que son esta especie de limones feos que tienen muy poca carne y que son casi todo... Pues esto se intenta introducir sobre todo en Sicilia. Hay cidros en Sicilia, o sea que al final lo consiguieron, pero se habla de que les costó mucho y no eran lo mismo. Entonces no todas las plantas se dan bien en todos los sitios. En ese momento sí que hay mucha introducción. De hecho, tampoco comían berenjenas. Casi toda la huerta española es ya de época árabe. De nuevo, la dieta mediterránea es un concepto moderno. O sea, sí, los olivos y la vid se daban... Uy, ya es que gesticulo mucho, lo siento. Pero, por ejemplo, eso, las berenjenas y otro tipo de verduras ya son de época islámica. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es que
pese a que siempre se diga que toda la culpa de la infertilidad se echa a la mujer y tal, los romanos eran perfectamente conscientes, precisamente porque pensaban que papá pone una semillita en mamá, que tenía que haber anticonceptivos masculinos. Y tienen varios. Tienen de dos tipos. Uno es ese agnocasto que hemos visto antes, que también se utiliza como anticonceptivo femenino. También se utilizaba en hombres, pero para bajar la libido, es decir, provocaba impotencia. De hecho, se comenta que algunos dueños lo utilizaban como castigo para volver impotentes a los esclavos que se habían portado mal, de pues ahora te quedas sin follar un tiempo. Y luego el otro es el que sí está enfocado específicamente a debilitar el esperma, que son, por ejemplo, el eneldo y la ruda. De hecho, esto que nos parece que van a saber los romanos, en la India se están haciendo experimentos con ruda porque parece que sí que reduce efectivamente la motilidad del esperma y que además tiene la ventaja de que es reversible, es decir, cuando dejas de tomar la ruda, la motilidad vuelve y vuelve sin demasiados problemas así de efectos a largo plazo. Así que igual los romanos sí que sabían. Bueno, vamos a meternos con el tema del aborto. Las primeras diapositivas no son muy escabrosas, yo de todas maneras aviso de que me voy a meter en ello. El aborto era más complicado que la anticoncepción porque ya hay que meterse en expulsiones, destruir cosas y demás. De hecho, Sorano lo dice. Dice, tenéis esto para evitar la concepción porque es mucho más fácil que luego empezar con abortos. En abortos tempranos se puede hacer de forma mecánica. El estrés. Por eso dicen, por ejemplo, a las embarazadas que fuman muchísimo, que ni se les ocurra en el primer trimestre dejarlo de golpe, porque uno de los abortivos más potentes de esta vida del Señor es el estrés. También es un buen anticonceptivo. No sé a cuántas os ha pasado de cuando estáis muy estresadas, la regla dice, bueno, Mari Carmen, chao, me voy, no vuelvo, ya vuelvo dentro de 5 meses. Eso es porque el cuerpo reacciona diciendo, igual no es momento de quedarnos embarazadas, cortamos. Pues el estrés también es un abortivo temprano muy, muy potente. O, por ejemplo, un exceso de ejercicio. Hipócrates hablaba de saltar golpeando los talones, o sea, con el culo con los talones. Parece una tontería, es más difícil de lo que parece. O sea, intentadlo, es cansado de todo. Los baños calientes, eso se sigue haciendo la advertencia. Subir la temperatura pasa con la fiebre, pero pasa con los baños calientes, pues también es un abortivo. De hecho, creo que se sigue recomendando que la gente no se dé duchas calientes o baños largos, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Luego ya, pues cuando ya está ahí más crecidico, pues es más difícil. O ir en carro o en caballo, el traqueteo. Hay creo que también un remedio para no sé qué, que consiste en coger una escalera, atar a un tipo a la escalera y golpear con la escalera así contra el suelo, a ser posible desde el tejado, que no me acuerdo para qué era, creo que para una movida muscular, pero parece un remedio un poco hardcore. Entonces, es muy curioso porque hay una historia. Las mujeres romanas tenían derecho, se supone que ganado por las Sabinas, a ir en carro dentro de la ciudad, cosa que no tenía todo el mundo. Y parece que en un momento intentan los romanos prohibirles el uso del carro. Y la respuesta de las romanas fue precisamente una huelga reproductiva. Como lo de Lisístrata, como no tenían capacidad para hacer una huelga sexual, porque recordemos que el consentimiento en Roma pues no era una cosa así como muy eficiente y las romanas no tenían derecho a decir que no, porque el marido tenía derecho al acceso carnal cuando le saliera de la pepitilla, pero sí lo que podían hacer es no darles hijos. Entonces inician una huelga reproductiva, con lo cual todo el mundo da por supuesto que es algo realmente posible y hasta que no les devuelven el derecho a usar el carro, pues no paran. Si esto no funciona, está el tema químico, el tomar cosas que provoquen la expulsión del feto, bien por toxicidad o bien porque hay algunos de estos que lo que provocan son contracciones musculares. Por ejemplo, la ruda lo que hace es eso, provocar contracciones. Lo cual quiere decir que si te pasas de dosis la muerte es terrible. Si te pasas lo suficiente, si te provoca una parada cardíaca, si no, hay un montón de niños ahí arriba, no sé si debería seguir hablando, pero bueno. Si te has pasado de dosis pero no lo suficiente, pues digamos que las contracciones musculares internas causan ciertos problemas. De hecho, el perejil y la ruda son
tan habituales que hay una de las comedias de Aristófanes, creo que es en Las avispas. Soy pésima con los nombres, no me lo tengáis en cuenta. Que una de las frases que usa es: no estás ni en el perejil ni en la ruda. ¿Qué quiere decir? No estás ni al principio del proceso. Porque cuando puedes abortar con perejil y ruda es, pues eso, no puedes abortar con perejil o con ruda un feto de 4 meses. Tiene que ser bastante al principio. ¿Pero qué quiere decir? Que el público debía entender la referencia. La cuestión con las comedias es que no tienen por qué darnos una información real, porque evidentemente son comedias. No están pensadas como obras médicas, pero los chistes tienen que ser entendibles. Es decir, el público tiene que conocer la información con la que estás haciendo el juego de palabras o lo que sea. Hay otra que dice que el poleo es bueno para la intoxicación, para haber comido demasiada fruta. Que es una frase que nosotros lo vemos en plan: el poleo es bueno para comer demasiada fruta. Y no nos parece graciosa. A menos que consideremos que el opson, que es la palabra, se utiliza para fruta, pero también como sexo. Porque el poleo era otro de los abortivos tempranos más usados. Entonces está diciendo que el poleo es bueno tanto cuando has comido demasiada fruta, porque es un digestivo, como para cuando has tenido demasiado sexo y tienes un problema posterior llamado embarazo. Y ese es el juego de palabras que hacen con el poleo. Y para que haga gracia tienes que saber que el poleo se utiliza para eso, porque si no, si yo simplemente digo eso y no tenéis ni una clave ni la otra, decís no. Luego hay plantas que se usaban que sí que eran muy comunes, es decir, las que te puedes ir o a tu huerto o al campo y encontrarlos, que no son caros y debían ser los más usados, tipo la sabina. La sabina es muy peligrosa, es muy tóxica, es una especie de conífera fea, bastante rastrera. Pobre Sabina, vale, no, igual no me estoy metiendo con ella, no hacemos body shaming aquí. Que de hecho en algunos momentos se talaron sabinales porque se consideraba como una planta demoníaca. El tomillo, la artemisia es nombre genérico para varias especies. La más conocida es el ajenjo, que es con lo que se hace la licor verde, impresionistas, la absenta, gracias. Jugamos a todo, os he matado y me sigues dando las respuestas. Vale, es también un poco alucinógena, pero en realidad toda esa historia de la absenta como alucinógena, tienes que tomar mucha absenta y probablemente acabes con un coma etílico antes que tener alucinaciones. Lo que pasa es que con un consumo continuado de absenta, entre el alcohol y el alucinógeno, por eso la absenta de verdad está prohibida. No os la recomiendo tampoco, Yo tomé una de verdad y de verdad es una sensación de estarte intoxicando en vez de emborrachando que... Vale. Y luego hay otros métodos que son muy caros. ¿Hasta qué punto hay simplemente una descripción del método o hasta qué punto hay médicos intentando sacar todo lo posible a sus pacientes? Pues no lo sabemos. Pero, por ejemplo, la mirra es abortiva, lo cual le da un toque de encanto al tema de los Reyes Magos llevando mirra a María. Llegamos tarde. Pero era muy cara, se utilizaba para perfumes, para inciensos, tiene un concepto sagrado. No, evidentemente es una broma, no le llamaron mirra a María por su capacidad abortiva, sino por todo el resto de cosas. El azafrán, la pimienta también son... Claro, la pimienta para nosotros es una especia muy normal, pero en Roma era muy cara. Es decir, yo siempre he dicho que si un romano se plantara en la actualidad, los coches sí, fliparía durante media hora, los aviones igual un poco más, pero el momento de entrar en un supermercado y ver las especias puestas así y que te cuesta €1 cada bote, o sea, ahí colapsa. Ese es el verdadero colapso. De hecho, los emperadores acumulaban especias. Hay un momento en que Galeno dice, es que fui y hay especias que no se habían consumido desde 2 emperadores antes, porque era algo que era un objeto de prestigio y vale para la canela y vale para la pimienta. En cambio el azafrán, que hoy sí que es como a precio de oro, era mucho más común en la antigüedad. El azafrán es abortivo y es alucinógeno disuelto en vino. Parte de las
fiestas salvajes que se daban los romanos es que le echaban mogollón de droga al vino. Los griegos también. De hecho, si queréis luego os cuento alguna de las borracheras salvajes de los griegos vienen de ahí. No lo intentéis en casa porque la dosis alucinógena es solo ligeramente inferior a la mortal y de nuevo las plantas quieren mataros. No echéis azafrán al vino. ¿Vale? O sea, no intentéis nada de lo que estoy diciendo, porque colocones también con la nuez moscada también es alucinógena, pero es lo mismo, la dosis alucinógena está como un pelín por debajo de la letal y teniendo en cuenta que igual no todo el mundo asume igual las distintas sustancias, pues no quiero matar a nadie, gracias. Y lo mismo pasa con el eléboro y la mandrágora, que son plantas muy comunes, de hecho probablemente hayáis visto bastante más eléboro del que creéis. Y estramonio. El estramonio es muy común, pero como no se sabe identificar, pues no... Pero lo mismo, son plantas peligrosas. Siempre ha existido la cuestión de si el vino estaba prohibido y si era por una cuestión abortiva. Es un mito. O sea, lo de abortivo no, si no te puedes inflar a vino al principio de él porque mal. Pero los romanos no asociaban el vino al aborto, salvo algunos vinos concretos, pero porque estaban mezclados con otras sustancias. Porque igual que la miel, si las abejas están libando de ciertas plantas, se puede volver tóxica. El vino, si se hace mezclado, pues eso, sí, con las uvas has cogido estramonio y haces vino o directamente vino de otras cosas, pues es problemático. Y vinos muy malos, igual se decía que sí tenían ciertos efectos, porque eran muy malos, igual que el vino de Pompeya era malísimo y te daba resaca hasta finales del día siguiente. Pero de hecho no estaba prohibido para las mujeres. Eso es una especie de recuerdo de la época dorada en que las mujeres eran muy sobrias y los maridos podían matar a su mujer solo por emborracharse. Pero no pasa. De hecho, Livia decía que había llegado a los 80 años porque se tomaba una copita de vino de puccino todos los días y que ese era su secreto de la longevidad. Y vemos a las mujeres bebiendo y emborrachándose tranquilamente. Entonces, no existe. Y luego es cierto que no todos los efectos secundarios de todas estas plantas las tienen en mente los romanos. Pero bueno, tampoco la Edad Media y tampoco hoy. La Aristoloquia, que es una de las plantas que se utilizan para abortar, y que ha sido usada hasta etapas contemporáneas como planta medicinal, provoca cáncer pero a pasos agigantados. Fumar, no, esto. O sea, es de las cosas peores en la historia de la humanidad. O sea, es bastante comparable a meter la cabeza en Chernóbil. Y nadie se dio cuenta porque hay cosas que se asocian pero cosas que no. Vale, voy a pasar a la siguiente. Si alguien quiere irse en este momento y luego mando algo a avisar, luego no me digáis, si os quedáis con todas las de la ley. Coño, yo aviso que es que hay cosas que pueden ser traumáticas. Vale, igual, si fueran traumáticas no es la mejor idea venir a mi conferencia, pero si falla todo esto se recurre al aborto quirúrgico. Curiosamente, el aborto quirúrgico es el más aceptado para los romanos. ¿Por qué? Porque normalmente es tardío e implica que hay un riesgo para la salud de la madre. Entonces, partos que van mal, fetos que se mueren y empiezan... Que se muera un feto y no expulsarlo es peligroso porque se pudre y provoca shock séptico. De hecho, el caso clave en Irlanda para que se aprobara el derecho al aborto fue de una chica de origen indio que se le murió el feto y como hay una restricción tan potente, los médicos tenían miedo de hasta que no se aseguran, no querían practicar el aborto y le dio un shock séptico y se murió. Entonces ha sido como, y muchas veces los puntos claves son estas cosas. Entonces en ese caso, si se sospecha que el feto ha muerto, preferían sacar. Era bastante peligroso para los fetos dejar de moverse un par de días. Se prefería el aborto a poner en riesgo la vida de la madre. Es decir, siempre se va a preferir la vida de la madre a la vida del niño. En la que salió esta de Juego de Tronos, el spin-off, no, la precuela, hay un momento en que hacen una cesárea con la mujer viva para sacar no se hacía. Se hacían cesáreas a mujer muerta. La ley romana decía que si la mujer moría en el parto, estaba permitido, y de hecho era obligatorio, intentar sacar al bebé por todos los medios, pero solo si la mujer ya había muerto. No si estaba en riesgo, no, si estaba en riesgo solo, lo primero que intentabas era la embriotomía. Y la embriotomía
es precisamente lo que mejor se describe, porque ahí sí que no hay duda moral ninguna y es una operación complicada. De hecho, lo primero que dicen es que a las mujeres les taparan los ojos, o incluso creo que fue uno de los tratados hipocráticos, que les pusieran cera y luego se los taparan para que no cometieran el error de mirar. Porque claro, cuando tienes cosas afiladas dentro del útero y la primera reacción cuando a la mujer le duele mucho o se asusta es contraer, tiene ciertas incompatibilidades. De hecho, Sorano dice que en un momento dado, tanto si estás sacando o estás dentro, si notas que la mujer se está poniendo tensa, parar, que se tranquilice y luego seguir, para evitar desgarros, roturas musculares, etcétera, etcétera. ¿Quién iba a querer mirar una embriotomía? Vale, o sea, mi madre tuvieron que amenazarla con sedarla porque en la cesárea se dedicaba a levantar la cortinilla y de hecho tuvieron que ofrecerle ponerle un monitor, porque mi madre estaba tan empeñada que le dijeron, mire señor, le vamos a traer un monitor, pero la próxima vez que levante pues ya, mi madre era un poco hippie, ya comentaremos anécdotas de esto, pero sí, o sea, la curiosidad muchas veces vence al sentido común más básico. ¿Qué se hacía? Lo primero era usar un espéculo o en caso de que no hubiera, porque claro, todo este material que os he puesto es en el mejor de los casos. A veces te encontrabas en un caso en que había que hacer una embriotomía y tenías el cuchillo de carnicero y poco más, o tenía que hacerlo un veterinario. Pues en ese caso, contar con alguien, preferiblemente una matrona, preferiblemente con las uñas cortas y limpias, que ya sabían el tema de las infecciones, lo tenían controlado, que metiera y sostuviera para poder maniobrar, porque claro, meter la mano a pelo igual es complicado. De hecho, si veis el espéculo, ese es el que está en el Arqueológico Nacional. No es muy diferente a los actuales, salvo el tema del gatillo, la base es la misma. Y el de Pompeya es exactamente igual, o sea, debían fabricarlos bastante en serie. Una vez que abrías y ya podías introducir, había precauciones. De hecho, se habla de un bisturí curvo que solo tiene filo dentro, para poder cubrirlo con el dedo y poder maniobrar sin meter filos por donde no debes. Lo tenemos en Tertuliano y tenemos en Pompeya uno de estos bisturís. ¿Por qué hay que meter un bisturí? Primero, para comprobar que el problema del feto cuando se muere es que cuando se empieza a pudrir se saponifica y se hincha y puede estallar. No queremos cosas estallando dentro de un útero, entonces lo primero que se hacía normalmente, just in case, solo por si acaso, era hacer 2 cortes en las costillas para que pudiera, bueno, ¿me entendéis? Y para eso servía el bisturí. Luego desencajabas las extremidades y la cabeza y sacabas por trozos. Como eso viene siendo resbaloso, también se dice que si lo estás haciendo porque el feto viene mal, que engancharas con algo rugoso, tipo una lija, uno de los brazos y sostuvieras así. Sobre todo los fetos que no venían de cabeza y que vienen mal, eso, mala idea, no podías empujar para adentro simplemente. De hecho, es un poco más desagradable y dice que incluso funciona mejor si desuellas parte del bracico y ya lo enganchas por ahí, se sujeta todo mucho mejor. Entonces, cuando ya has cortado y empiezas a sacar, se puede sacar a mano, es más complicado, normalmente con ganchos. Ganchos que no sean como los retractores, es decir, que no estén afilados, sino que sean ganchos romos. Tenéis arriba retractores y os podéis imaginar por qué no es una buena idea. Están con los que son como agujitas así con el gancho. Entonces, si es con un gancho, te decían también que aprovecharas los agujeros naturales para tirar. El gran problema venía con la cabeza, que era lo que normalmente no cabía. O sea, hay 2 opciones. Una es deshuesar, pero dicen que es más complicado, y el otro es simplemente aplastarlo y sacarlo. Y aquí entra lo que se llama el cranioclast, porque parece que no hay... O sea, a ver, los forceps son del 17-18. No está claro el tema en Roma. Hay un relieve que parece falsísimo, entonces no te fías mucho. Pero está lo que se llama el cranioclast, que es una especie de forceps, pero con dientes, que es lo que tenéis ahí, que lo conservamos uno bizantino, para que no se resbale y tirar. Y Tertuliano habla también de una especie de espejo broncíneo que puede ser que fuera algún tipo de forceps para estos casos, pero no tenemos constatación arqueológica, ni visual, ni nada. Esto es en el mejor de los casos. Si no, método tradicional, enganchas una aguja, metes para adentro, bates y ya sacas y das luego expulsivos.
¿Tenemos constatación arqueológica de esto? En realidad sí, porque tenemos un nonato en Pondbury que tiene las marcas de haber sufrido una embriotomía. Y se ve que era un niño deseado, entonces lo reconstruyeron, lo pegaron y lo enterraron así como muy mono. No está con la madre, con lo cual podemos pensar que igual sobrevivió. Luego estos métodos han sido tradicionales hasta ahora. De hecho, el tema de la percha o las agujas de tejer en referencia a las peticiones de aborto seguro y legal vienen por esto, porque se sigue utilizando lo de pues, soltar una percha y utilizarlo como aguja, o las agujas de tejer para pues, romper, matar e intentar expulsar. No es un método muy inocuo, es bastante peligroso, entonces... Con las cuestiones legales, y esto ya pasamos bastante rápido, el aborto tenía sus restricciones, como ya he dicho. El primero, el derecho del feto como futuro ciudadano. Entonces, por ejemplo, no se torturaba a mujeres embarazadas, ni se las ejecutaba estando embarazadas. Y si una mujer embarazada era libre durante 2 meses durante el embarazo, el feto salía libre. Luego hay otra cuestión, que es que la mujer no está legalmente emparentada con sus hijos. Entonces, sí que hay el rescripto de Septimio Severo y Caracalla prohíbe el aborto, pero prohíbe el aborto cuando es una decisión de la mujer. Es decir, lo que no puede es timarle hijos al marido si el marido no está de acuerdo, porque los hijos no son suyos, son del marido, como propiedad, igual que está la figura del custos ventris, que es que si yo me divorcio y sospecho que mi mujer está embarazada, tengo derecho a que si ella dice, no, yo embarazada para nada, esta barriga es porque he comido mucha coliflor, ponerle un guardián que se encargara de jipear y que no intentara abortar o no intentara dar el cambiazo con el niño luego. Es bastante surrealista el tema, con lo cual creemos que se utilizó poco, porque el tipo tenía que estarla siguiendo todo el rato y luego en el parto tenía que haber como 3 testigos, 2 tal, entonces te imaginas en una puerta, en una habitación con una sola puerta, sin ventanas, 3 testigos libres, 3 testigos de no sé, bueno, o sea, una movida gigantesca. Y luego está el problema de la asociación al veneno, que ahí viene la cuestión de la responsabilidad. Los médicos tienen responsabilidad legal si venden veneno a gente para que envenene a alguien. Es decir, si yo te vendo matarratas sabiendo que no vas a usarlo con las ratas, sino que vas a envenenar a tu marido, pues igual tengo una responsabilidad legal. Con lo cual, en la Lex Cornelia sí que se castiga a vendedores de plantas y médicos que vendan ciertos productos concretos. ¿Que todos son abortivos? ¿Están castigando el aborto? Sí, pero en realidad lo que están castigando es vender eso, porque podían ser letales. El acónito es esa planta tan buena de ahí, ¿os acordáis lo de esa planta tan bonita, súper venenosa? Eso es acónito. Las cantáridas, que son el escarabajo de abajo, el bupestis, que es otro tipo de escarabajo, la mandrágora. La mandrágora ha dado muchísimo juego luego como cuestión mágica, en que se supone que la tiene que coger un perro porque chilla cuando la sacas, entonces te puede matar. Bueno, la mandrágora ha sido de las plantas chungas de toda la vida. Entonces eso podía afectar también a la Lex Aquilia, que decía que los médicos tenían responsabilidad en temas de negligencia médica, con lo cual también podía pasar, si la mujer moría había responsabilidades, o en la contratación, porque había una especie de red de sanidad pública, los municipios contrataban médicos, pero estos médicos no solo tenían que ser expertos, sino intachables moralmente. Entonces, igual si alguien se dedicaba a ayudar a las mujeres a deshacerse de los deslices, pues muy moral no era considerado, y esto es como que no te pueden contratar en algunos sitios si tienes antecedentes legales, pues para los médicos igual. Inciso 2, también médicas y también vendedoras, que estamos hablando aquí en masculino, como si fuera un masculino no genérico, pero no. Había médicas que se han ocultado mucho porque es como, ¿cómo van a existir médicas? Vale, sí existen. Se ha dicho, bueno, pone médica, pero en realidad es una comadrona con ínfulas, que es como mal todo, mal lo de comadrona con ínfulas, más lo de obviarlo. No hace tanto, que esto es bastante literal. Y ha pasado, por ejemplo, con Julia Saturnina, que es esta médica emeritense, que como en la parte de atrás hay un bebé, pues ha dicho, bueno, pues es que era comadrona. Bueno, no tiene por qué. De hecho, tenemos médicas que sabemos que, por ejemplo, Antioquis de Tlos, que además sabemos que le pusieron una estatua, porque se ha encontrado el pedestal, básicamente, estaba especializada en temas de reuma, artritis y demás. Y Nadia Clara, por ejemplo, pone que es médica filóloga, es médica de investigación. Y luego sabemos que en el mundo medieval seguía habiendo médicas. En realidad,
Nunca deja de haber médicas, pero deja de haber médicas oficiales cuando ya en edad moderna se vuelve obligatorio el título. Todo lo que digáis de esto es muy medieval, no, es todo moderno, tenemos que cambiar el chip en eso. Bueno, y ya con el 19 no os cuento. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es achacar todas estas cuestiones, tanto el invento de los métodos como quien lo practica, tanto a prostitutas como a comadronas. Porque están como más cerca del nivel ese del romano medio que tenía entre magia y medicina, y además porque eran como un blanco fácil. De hecho, cada vez que los romanos querían hablar de una conspiración, pues metían un par de prostitutas de por medio, entonces ya quedaba iconográficamente claro que era una cuestión de conspiraciones. Catilina se juntaba con prostitutas, pues eso. Entonces, los médicos podían decir, bueno, yo estoy escribiendo de esto, pero en realidad es que a mí me lo contó una comadrona y yo, como soy un científico muy bueno, lo voy a poner por escrito, por pura curiosidad científica, pero yo jamás haría esto. La lista de todas las cosas que no tenéis que hacer si queréis mantener el embarazo. Entonces te hacen una lista en negativo de jamás se os ocurra tomar esta receta si queréis que el feto siga bien. A Sorano, ya que se la suda todo porque era un señor aristocrático que escribía para señores aristocráticos y se la refanfinflaba, dice, bueno, todo lo que hemos dicho para tal, pues si queréis abortar también lo hacéis. Que es claro que eso pasaba, pero los médicos que, no sé, el pan les dependía de que los contrataran, pues no tienen la libertad. Y eso ha pasado siempre. Y de hecho, todas estas fuentes las conservamos porque en Edad Media y Edad Moderna se han copiado. Bajo la misma cuestión de, bueno, yo solo es que estoy copiando una obra muy importante de un señor médico muy importante, no es que yo vaya a aplicarlo ni que te vaya a decir dónde encontrar los remedios. Vale, aquí punto tema de, ¿el cristianismo fue un final de era en todo esto? Por una parte sí, por otra no. Para el cristianismo, la pureza sexual se convirtió en un punto identitario. Si no tienes tabúes alimenticios, no tienes otro tipo de tabúes, el sexual viene muy bien. De hecho, hubo un momento en que tuvieron que recular, porque los grupos más radicales se volvieron tan sumamente hardcore en el tema de no tener ningún tipo de sexualidad que, bueno, digamos que eso también evita la reproducción física y social de la sociedad. Entonces tuvieron que decir, bueno, no, el matrimonio es bueno, dentro del matrimonio sí se puede. Y además es que se asociaba a la magia. Entonces, de hecho, conservamos legislación medieval en que la anticoncepción se castiga más que el asesinato. ¿Por qué? Porque no se está castigando realmente como un asesinato, sino se está castigando a la fornicación, B, ir en contra de los designios divinos, y C, que eso tiene que ser magia, porque si tú te tomas algo y abortas, pues tiene que ser magia. Entonces, de ahí viene esa prohibición total, que se ha mantenido mucho tiempo. De hecho, hasta hace muy poco no se aceptaba ni siquiera en caso de peligro de la madre. O sea, si la madre iba a morir seguro, da igual, seguía estando prohibido. Aunque el feto estuviera muerto, seguía estando prohibido. Todo. De hecho, una de las pocas mártires de la Iglesia que no es mártir de me han tirado por el balcón, me han ejecutado, me han torturado, es de una mujer que le detectaron el embarazo y el cáncer a la vez y no se trató hasta que tuvo al hijo y murió como 2 meses después. ¿Qué dices? Pero luego también, por otra parte, todas estas cosas se siguieron copiando, se siguieron transmitiendo sin ningún tipo de problema. Sabemos que además hay santos anticonceptivos. Igual que si meto la mano en esta fuentica voy a encontrar pareja y voy a tener muchos hijos, hay algunos de si meto la mano en esta otra y le rezo a este santo no voy a tener ninguno. Y luego es muy curioso, como para terminar ya, la historia en la vida de los padres emeritenses. Paulo es uno de los grandes obispos de Mérida y de hecho el que inicia la gran prosperidad del episcopado emeritense, y se debe a que practicó un aborto. Pues esto era un feto de estos que sospechaban que estaba muerto, la mujer empezaba a tener fiebre, los médicos locales lo habían intentado con expulsivos, pero no se atrevían, precisamente por esa ley de responsabilidades, a practicar un aborto, una embriotomía, un aborto quirúrgico, porque igual la liaban, ya la mujer no estaba muy bien, y entonces acuden al obispo. ¿Por qué? Porque el obispo había sido médico. Y el obispo dice, no puedo. Dice, no puedo porque, dice, Dios me prohíbe practicar abortos. No, dice, no puedo porque yo cuando me investí sacerdote juré y perjuré ante Dios que no iba a volver a ejercer la medicina. Dice, y hombre, lo de romper un juramento con Dios es igual, está feo y tiene consecuencias. Entonces esto acaba con un sueño de Dios diciéndole, no te preocupes, puedes hacerlo, que depende la vida de ella.
Dice Pablo, vale. Siempre se ha dicho que había una cesárea, pero no, el tajo tiene pinta de ser pues, la episiotomía, porque iba a ser de los abortos complicados, practica el aborto, le da una serie de expulsivos luego, la mujer se salva. La pareja no tiene hijos, igual porque, pues eso, la manipulación es un poco tal, la mujer ya está un poco tal, y cuando muere esa pareja, como no tiene hijos y no tenía hijos previos, le deja toda su riqueza a la iglesia de Mérida, que por lo visto era bastante. Entonces, quiero decir que parte de la riqueza del episcopado meritense fue gracias a un aborto que se practicó a feto muerto, que ya no permitían a feto vivo, pero el obispo no tuvo ningún problema con la operación en sí. Así que como anécdota final, y he dejado, es la 1:29, así que tenemos la media hora, me ha ajustado espartanamente al tiempo, así que muchas gracias.